rotativa, hoy serán las elecciones en El Salvador. Y el favorito absoluto es el actual presidente Nayib Bukele, quien postula para la reelección y tiene más del 70% de aprobación. Y precisamente al respecto vamos a darle la bienvenida a Donaldo Hernández. Él es periodista de La Voz de América en El Salvador. Donaldo, muy buenos días. Hola, Donaldo. Muy buenos días. Es un placer acompañarles a esta hora de la mañana en esta cobertura especial que está haciendo La Voz de América en El Salvador para darle a conocer cómo se desarrolla la jornada electoral donde se elige al presidente y vicepresidente de la República, así como a 60 representantes de la Asamblea Legislativa. Donaldo, justamente, ¿cuál es el panorama actualmente? ¿Cómo han tomado los salvadoreños que Nayib Bukele tenga esta campaña para reelegirse pese a los cuestionamientos a su candidatura? Porque recordemos que había pues una prohibición constitucional que impedía su reelección inmediata. Hemos conversado con muchos ciudadanos salvadoreños y en su mayoría ellos expresan de que Bukele ha llenado sus expectativas con respecto al tema de la seguridad en El Salvador. Hay que mencionar de que en marzo del año 2022 el Estado impuso un estado de excepción para combatir a las pandillas en este país centroamericano. Las pandillas se habían establecido acá en El Salvador desde inicios de los años 90 y habían sumergido a El Salvador en la violencia. El Salvador es conocido en el mundo por ser uno de los países más violentos del mundo. Sin embargo, a partir del año 2020 la seguridad empezó a mejorar con el estado de excepción y los salvadoreños han calificado esta medida como prioritaria para los salvadoreños porque ha fomentado el turismo. Los ciudadanos aseguran de que pueden salir a las calles a trabajar sin ser extorsionados. Sin embargo, hay críticos del presidente Nayib Bukele, sobre todo desde las organizaciones de la sociedad civil, que manifiestan de que hay 6 artículos de la Constitución Política que prohíben la reelección presidencial. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia hizo una interpretación diferente de la Constitución, lo que le ha permitido a Nayib Bukele reelegirse como presidente de la República. Donaldo, y de hecho hoy acuden a las urnas, tenemos entendido, 5.5 millones de salvadoreños en un estado de excepción que tú lo has narrado adecuadamente, pero ¿cómo está el panorama a esta hora? ¿La gente sale a votar? ¿Cuáles son las expectativas? ¿A qué hora se instalan las mesas? ¿Cómo es un sistema de votación en tu país? Actualmente son las 6:39, alrededor de en 20 minutos empezarán a abrirse los centros de votación en todo el país. Los ciudadanos acuden desde muy temprano. Por primera vez desde 1990 el proceso electoral va a ser con seguridad total en todo el país. Los salvadoreños aseguran de que nunca habían vivido un proceso electoral con tanta seguridad. Para ello han desplegado al Ejército y a la Policía Nacional a todos los rincones del país para que se desarrolle la elección sin ninguna amenaza por parte de las bandas criminales y tampoco las pandillas. Claro, definitivamente. El proceso va a iniciar a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde está previsto que empiecen a cerrarse los centros de votación. Sin embargo, sí hay ciudadanos que todavía están haciendo fila en los centros de voto. Están obligados los miembros de las juntas receptoras de voto a que ejerzan su derecho al sufragio. Y se espera que por la noche ya el Tribunal Supremo Electoral empiece a emitir los primeros resultados de estos comicios presidenciales y legislativos. Entonces, por la noche podríamos conocer los primeros resultados de los comicios que se van a dar en al menos una media hora, nos indicas, ¿no? Una media hora aproximadamente en El Salvador, un proceso que se va a dar realmente en medio, ¿no?, de un plan ejecutado por Nayib Bukele,
que internacionalmente ha sido muy bien aceptado por algunos gobiernos latinoamericanos, incluso han querido pues replicarlos cada uno en sus países, ¿no? O al menos han hecho el intento. Sin embargo, también ha tenido cuestionamientos de organismos internacionales con respecto a supuestas violaciones a los derechos humanos, ¿no? El propio Bukele había indicado que se estimaba que aproximadamente 70.000 pandilleros habían en las calles, ¿no? Ahora, actualmente la población carcelaria es de aproximadamente 75.000 reos. Entonces, hay mucho más población carcelaria. Ahora los organismos internacionales cuestionan pues las condiciones en las que están los presos y los encarcelamientos presuntamente arbitrarios, ¿no? ¿Cómo está tomando la población al respecto? Porque se sabe que tiene pues al menos un 70% de aprobación. Los demás candidatos con las justas llegarán al 3%, me parece, ¿no? Así es, en efecto, los candidatos, si se juntan todos, no alcanzan el 10% de la intención de votos. Y justamente nosotros consultábamos a los ciudadanos qué piensan del estado de sección y han expresado de que prefieren vivir en un estado de sección antes que vivir al margen de las pandillas que ha golpeado a este país centroamericano desde 1990. Sin embargo, hay múltiples informes de organismos de derechos humanos que con este estado de sección, que cumplirá 2 años en marzo próximo, se han violado los derechos humanos de muchos salvadoreños que han sido detenidos y que no tienen un juicio justo. No se hace un proceso de investigación que cuente con todas las garantías constitucionales, como el derecho a un abogado, el derecho a una defensa, el derecho a llevar un proceso judicial en libertad, sino de que los procesos, los derechos constitucionales están suspendidos, han estado suspendidos por más de 2 años, y por esa razón muchas organizaciones de la sociedad civil siguen denunciando que este estado de sección se ha prolongado ilegalmente en El Salvador. Sin embargo, la ciudadanía asegura de que prefiere el estado de sección a vivir bajo las amenazas de las pandillas. Y podríamos decir, Donaldo, que a eso se debe esta aceptación que pone en una posición bastante probable de repetir por segunda vez el gobierno a Nayib Bukele. Lo sabremos seguramente hoy a las 5 de la tarde, como nos señalas, y por supuesto estaremos en contacto contigo para que nos des más detalles. Muchas gracias. Es un placer poderlos acompañar siempre. Bien, muchísimas amable, gracias. Donaldo Hernández, periodista de La Voz de América en El Salvador, nos acompañó en esta edición. 70% de aprobación, Andrea, para Nayib Bukele. Y bien lo decías, ¿no? Con una propuesta que funcionó en su país para erradicar la inseguridad y que muchos querían o exigían que se implemente también, incluso en nuestro país. Se decía que aplicar ese plan. Y señalaban, ¿no? De pronto no podría funcionar porque las realidades son diferentes. El plan Boluarte se habló en algún momento, sí, ¿no? Debido a la gran inseguridad ciudadana que vive actualmente nuestro país. Pero vamos a ir informando a detalle cómo se lleva a cabo esta votación en El Salvador. Por lo pronto, 7 de la mañana, 45 minutos. Vamos a una breve pausa y retornamos con más en la rotativa del aire.